partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer. Hoy es martes 19 de marzo desde Blue Radio, con el debate alrededor de la constituyente que propone el presidente Gustavo Petro, que ya va en ruido de sables y en reclamos sobre golpes a la democracia y golpe a las instituciones. El principal de esos reclamos corre por cuenta del método que quiere utilizar el presidente Petro para esa asamblea constituyente, es decir, no solo el susto por el cambio constitucional o por el fantasma de la reelección, sino por el método del presidente Petro, que es recurrir a cabildos populares o asambleas populares o cabildos abiertos y no al Congreso de Colombia para convocar a esa constituyente. Se lo plantea el presidente del Congreso, Iván Name, que en un tono muy airado, caliente, le dice al gobierno que lleve la ley de convocatoria a la constituyente al Congreso y que no se invente, lo cito entre comillas, que no se invente caminos que no van a aceptarle. Le recuerda al presidente Petro que las armas de las fuerzas militares son de la nación por si acaso están pensando en ruido de sables. Un debate que ha tomado este curso. Le responde de inmediato el presidente Petro, que llegó anoche a Montería, está en desarrollo de ese gobierno con el pueblo, había estado antes en el Urabá antioqueño, diciendo que la constituyente será liderada por cabildos populares, que el poder del pueblo es el constituyente y que nadie ha pensado en ruido de sables. Y mientras que él sea presidente, las armas no le apuntarán ni al pueblo ni al Congreso. Y lanza el presidente diciendo, él es el comandante en jefe de las armas de la nación. Bienvenidos, ya les voy a contar de este inmenso debate que ha armado el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas tiene la tesis de que su constituyente no es para reformar la Constitución del 91. Hablando de política, el presidente dice, y es cierto, que este año, este 2024, va a determinar si este gobierno fracasó o triunfó. Esta frase puede ser la explicación de por qué parece jugársela políticamente con el tema de la constituyente. Ya vamos a hablarles de eso, de lo que dijo el presidente Petro, de su encontronazo literal con el gobernador de Antioquia, de lo que dijo en Urabá, hablándole al Clan del Golfo y de lo que dijo en el departamento de Córdoba, desde donde va a actuar esta mañana, después para Sincelejo, va a estar en el sur del departamento de Bolívar. Esta madrugada, el Clan del Golfo emite un comunicado aceptando la invitación del presidente Petro a una negociación o para un sometimiento a la justicia. Se queja el Clan del Golfo de que el presidente les cambió el nombre. Ellos prefieren llamarse Autodefensas Gaitanistas. Hablando allí desde el Golfo de Urabá, el presidente Petro reveló que ya habló con ese grupo, de ese grupo con la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, y que el balón está del lado del clan. Por eso la respuesta ya les voy a contar del comunicado de esta mañana, diciendo sí, estamos dispuestos a dialogar con el gobierno. Este grupo, la verdad, que no tiene absolutamente nada de político, que es un grupo dedicado puramente al narcotráfico. Las fuerzas militares amanecen en acuartelamiento de primer grado por orden de su comandante, el general Giraldo, ante posibles reacciones, retaliaciones y un plan pistola que se ve venir de los disidentes de las FARC, a quienes el gobierno a partir de mañana vuelve a perseguir porque se acabó el cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde estos disidentes, los de Iván Mordisco, siguen atacando. Esas disidencias de las FARC atacaron anoche con ráfagas de fusil la caravana, el velorio, en donde le rendían homenaje a una lideresa de los indígenas, doña Carmenina Yulé, a quien ellos, Clan del Golfo, habían asesinado el domingo. Este nuevo ataque ocurrió en Toribío, según denuncian anoche tarde estas asociaciones de indígenas. El ministro Velázquez, el ministro de la Defensa, dice que el ataque al carro fúnebre y a los indígenas muestran el desprecio y el desespero de estos disidentes, y tiene razón. Hablando de bandidos, les voy a contar la novedad, el gran anuncio del presidente Gustavo Petro, que quiere llevar a Salvatore Mancuso a la casa de Nariño. Mancuso, que terminaría convertido no solo
en disidente, en gestor de paz, en gestor de paz, graduado así por el presidente Petro, sino que el presidente Petro dice, quiere llevarlo a la oficina para que él cierre el periodo de violencia y cuente la verdad de quienes motivaron el asesinato de campesinos, el desplazamiento y el robo de tierras. Es decir, quien era antes el enemigo de Petro, ahora será su huésped en la casa de Nariño, porque ambos parecen tener un enemigo común. A propósito de Mancuso, su libertad quedó en manos de la JEP y no de un Tribunal de Justicia y Paz. La JEP aceptó que Mancuso sea tratado en su jurisdicción. Les voy a contar en segundos también la última del alcalde Carlos Fernando Galán, que definitivamente le cierra la puerta a cualquier posibilidad de cambiar el diseño, la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, que había sido el tema, la obsesión del presidente Petro. La última, en una alocución del domingo en la noche, hablando en vivo por televisión, le responde de la misma manera anoche el alcalde Carlos Fernando Galán, diciendo que el presidente Petro no va a ser satisfecho aquí, y diciéndole, utilizando una frase de su padre, el ex candidato presidencial Luis Carlos Galán, diciendo que no habrá cambio en esa primera línea del metro de Bogotá, que es jurídicamente imposible y técnicamente inviable, que su alcaldía hará cumplir el mandato constitucional y va a cumplir el contrato alrededor de la primera línea del metro de Bogotá. Vamos a contarles así pues novedades, noticias esta mañana. Hoy es 19 de marzo, es el día de San José, por eso el próximo lunes es festivo. En el comienzo de la Semana Santa, por ser el día de San José, se celebra hoy también el Día del Hombre. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo encontró otro asomo de corrupción, un contrato firmado por su antecesor Olmedo López para comprar 20 carros de bomberos. Iba a pagar 31.000 millones de pesos, casi 1.500 millones de pesos, a la misma firma de los carrotanques de La Guajira, que se llama Impoamericana Roger SAS, la misma que estaba pagando coimas a los señores directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Tenemos historias de Colombia y el mundo para acompañarlos esta mañana. Bienvenidos. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá ya amaneció, es de 10 grados centígrados. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables. De esta manera reaccionó el presidente del Congreso ante la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento lo realizó ante la plenaria del Senado. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. Desde Montería, el presidente Gustavo Petro le respondió a Iván Nami. El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de una candente discusión, le respondió a los sectores que critican la propuesta del presidente Petro. Creo que podemos debatir lo central de las tres reformas, que lo otro, como varios de ustedes lo han dicho, a lo mejor ya está en la legislación o se puede resolver de otra manera o se podrá resolver en otras leyes. Intensas reacciones en el Senado de la República por cuenta de las duras declaraciones del presidente del Congreso, Iván Name, en respuesta a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El senador verde Inti Asprilla. De ninguna manera, leyendo el artículo 43 de la ley quinta, usted puede hablar a nombre mío y usted, presidente Name, no puede hablar a nombre del pacto histórico y de los sectores alternativos de este país. El senador por Cambio Radical, David Luna. A mí me gusta lo que me es útil y quiero cambiar lo que me incomoda. No, presidente, de eso no se trata la democracia. La democracia, presidente Petro, se trata
falta de aceptar las reglas de juego. Desde Urabá, el presidente Gustavo Petro anunció una inversión de 120.000 millones de pesos para la aplicación de reforma a la salud a través de centros de atención prioritarios en la región. Los puestos de salud, que es lo que nosotros llamamos CAP, yo creo que nos inventamos nombres y la gente por eso no nos entiende. Entonces, por inventarnos la palabra CAPS, pues la gente ya no sabe. Puestos de salud que cubra todo el territorio. La senadora de la Comisión Séptima, Berenice Bedoya. No vemos cuál es la concertación que propone el gobierno cuando convocan a un desayuno, no a todos los 14 integrantes de la Comisión Séptima, sino a quienes ellos consideran menos críticos. Ese desayuno se descartó desde el mismo momento en que fuimos expuestos como traidores del pueblo. Se conoció el piloto con el que el gobierno busca que las EPS no manejen los dineros de la salud. Se trata de una herramienta de la Superintendencia Financiera que es un espacio para hacer pruebas y definir si las EPS, que ya mostraron su voluntad al gobierno para ser gestoras, pueden dejar de manejar recursos. Así lo reveló el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez. Y estas EPS pues nos han manifestado que les cayó como un baldado de agua fría la ponencia negativa. Entonces ahí esta angustia que se tiene no solamente de los pacientes, como ustedes lo están planteando, no solamente del gobierno, sino de las propias EPS, que incluso varias se nos han acercado para ver cómo adelantamos en esta caparazón normativa que tenemos su tránsito a ser gestoras de salud y vida. Sigue la crisis en el Cauca. Integrantes del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC hostigaron nuevamente a los indígenas, esta vez a la caravana que llevaba el cuerpo de la mayora Carmelina Yulé hacia Toribío, a la misma que asesinaron este fin de semana, hecho que hizo suspender el cese al fuego, pues no es el único incumplimiento. Sobre esto habla Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno, en esa conversación. Tenemos por lo menos unas 120 infracciones al cese al fuego en lo que va de este año, pero efectivamente el 75% y creo que más de esas infracciones han sido en el Cauca. Y ante esto, el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, anunció un acuartelamiento de primer grado en las instalaciones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Nuestra misión es proteger a la población civil y mantener la seguridad en medio de estos desafíos, pero debemos de estar preparados para enfrentar un escenario de incremento en nuestras operaciones militares y enfrentamientos con estos grupos insurgentes. El vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Leonardo Escué. De ahora en adelante han dado la orden de retomar un plan pistola en contra de las autoridades indígenas, en contra de la Guardia Indígena, en contra de todo lo que signifique proceso organizativo indígena. Pero sigue los reclamos de otras regiones. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Con todo respeto le pido al señor presidente considerar el cese al fuego aquí también, en regiones como la del nordeste de Antioquia. Y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Nos hubiera gustado, por supuesto, que el Tolima hubiera quedado también en ese decreto. Gustavo Petro mostró de nuevo su disposición para negociar con el Clan del Golfo. Desde Apartado, el mandatario dijo, sin embargo, que es el Clan del Golfo quien debe decidir y aclaró que en cualquier caso de la negociación debe hacerse con la Fiscalía. Entonces yo pongo unas condiciones dadas la experiencia, porque al perro no lo... Eso. Primero tienen que pensar antes que sentarse con el gobierno. Yo no digo que no. Y hace pocos minutos, con un comunicado, el Clan del Golfo aceptó la invitación del presidente Gustavo Petro. De cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Aunque la JEP ya había negado varias veces el ingreso de algunos paramilitares, esta vez decidieron aceptar de manera integral a Salvatore Mancuso. Esto quiere decir que todos los procesos en su contra, desde 1989 hasta 2004, pasarán a la JEP. El magistrado Rodolfo Arango. Pueden seguir investigándose esa infinidad de hechos por justicia y paz, pero hasta llegado un determinado momento que lo fijó la Corte Constitucional en sus decisiones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta del presidente Petro de hacer un tramo de la primera línea del metro subterráneo. Frente al metro, ni un paso atrás. La modificación que propone el presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. Jurídicamente no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Existe un contrato firmado y en ejecución. Y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución. Y vamos a cumplir el contrato. Falta poco para finalizar el rescate de los parapentistas accidentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo está listo para que en minutos el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea salga hasta el punto de encuentro ubicado a 13.000 pies de altura para
rescatar a los deportistas Julio Bermúdez y Santiago Aparicio. Hacía más de un mes que el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu no se ponían al teléfono. La conversación duró 45 minutos. Netanyahu prometió a Biden que más ayuda humanitaria iba a entrar en Gaza y que además iba a enviar una comisión a Washington para estudiar cómo aniquilar a Hamás sin incurrir en una invasión terrestre en Rafah. Así describió Jake Sullivan, el consejero de seguridad de la Casa Blanca. And Israel has not presented us or the world with a plan for how or where they would safely move those civilians. Israel no nos ha presentado ni a nosotros ni al mundo un plan sobre cómo van a trasladar y poner a salvo a los civiles. Millonarios da Colombia que va al grupo E. Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Millonarios quedó en el grupo E junto a Flamengo, Bolívar y Palestino. Junior da Colombia. Junior, por su parte, quedó en el grupo D junto a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Universitario y Botafogo. La primera fecha de la fase de grupos del torneo se jugará el 2, 3 y 4 de abril. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. Atención, esta madrugada el Clan del Golfo les había enviado un mensaje desde el Urabá antioqueño. El presidente Petro ayer responde en esta madrugada sobre esa idea de acogerse o someterse a la justicia. Es la noticia del momento. Héctor Santamaría. Néstor, luego de que desde el municipio de Apartadó el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó al Clan del Golfo para que en un gesto decidido de paz puedan negociar y ponerle fin a sus actividades armadas ilegales que en el caso de Antioquia operan en esa subregión del departamento, pues allí el presidente Petro habló de la posibilidad de un acogimiento de este grupo armado y que ya se ha tenido diálogo con la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, a pesar que no se ha posesionado. Insistió que ellos tienen que decidir y que se tendrá unas reglas de juego porque según él se tiene que evitar errores que se tuvieron, porque al perro no lo capan dos veces. El que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad. Además de dar a conocer un comunicado donde señalan que prefieren que los llamen Autodefensa Gaitanistas de Colombia y no Clan del Golfo, aseguraron que invitan y aceptan la invitación mejor hecha por el presidente en el sentido de sentarnos a negociar con las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia. Lo que sí debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fueran realidad como organización. Blue Radio también habló esta madrugada con el abogado de ese grupo armado, Ricardo Giraldo, quien indicó, Néstor, que destacan sobre todo desde ese discurso que el presidente hable de negociación y no de sometimiento. Desde mi punto de vista jurídico lo veo de una manera muy positiva, que el presidente, pese a sus palabras, haya dicho que invitaba a negociar al ejército gaitanista de Colombia y que el balón ya estaba en manos de ellos. Pues ellos le acaban de devolver el balón diciéndole que aceptan la negociación.
Aunque aún no se conocen ni se ha acordado detalles de esas posibles conversaciones, Giraldo aseguró que desde ya está a la espera de una convocatoria por parte del gobierno, posiblemente en cabeza del comisionado de paz Oti Patiño. Néstor. Gracias, Héctor. Claro, el Clan del Golfo, gaitanista, lo que sea, tienen la tesis de que este es el comienzo de una negociación política, que son sus intereses, cierto nivel de reconocimiento político. 6:19 minutos, el otro grupo es el de los disidentes de las FARC, que anoche volvió a atacar. No solo había matado a esa líder indígena, doña Carmelina Yule Pavy, sino que atacó el funeral en donde le estaban haciendo el homenaje póstumo anoche en Toribío, en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, sucedió en la vereda La Despensa, zona rural de Toribío, norte del Cauca. La caravana que acompañaba el cadáver de la mayora Carmelina Yule Pavy pasaba por ese lugar cuando fue atacado con ráfagas de fusil. Según los indígenas integrantes de las disidencias de las FARC, de la estructura de Dagoberto Ramos, dispararon contra una multitud que acompañaba el funeral de la líder asesinada el pasado sábado, cuando junto a un grupo de comuneros rescató a un niño que había sido secuestrado por ese mismo grupo armado ilegal en esa zona del departamento del Cauca. Este ataque de anoche no dejó víctimas, pero sí una enorme preocupación, porque según el vocero de los cabildos indígenas de Toribío, Leonardo Escué, existe un plan sistemático de las disidencias para asesinar a los líderes de esa comunidad. De ahora en adelante han dado la orden de retomar un plan pistola en contra de las autoridades indígenas, en contra de la Guardia Indígena, en contra de todo lo que signifique proceso organizativo indígena. Esa ha sido una de las órdenes que han dado. La alerta es máxima en las comunidades indígenas de Toribío, Tacoyo y San Francisco. Se reunieron estas comunidades a través de una asamblea popular, y la Guardia Indígena tomó la decisión de recuperar personalmente el control territorial. Los indígenas están desde ayer adelantando retenes, patrullajes, e incluso algunos tienen la intención de capturar a los cabecillas de las disidencias para enjuiciarlos de acuerdo a su jurisdicción especial. Así lo advirtió la senadora indígena del Cauca, Aida Quilcue. Y por eso han tomado esa decisión. Ellos han dicho, los vamos a capturar, y cuando yo hablo de la jurisdicción especial indígena es, bueno, pues los vamos a capturar en el marco de la jurisdicción y aplicaremos la justicia, porque vemos que la justicia ordinaria no da resultados. Sobre este ataque se pronunció a través de su red social X el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Dijo que el ataque contra esta caravana fúnebre, la caravana de Carmelina Yule, es una muestra del desprecio que siente ese grupo armado ilegal, las disidencias de la FARC, hacia esta comunidad. Néstor. Sí, pero siguen dándoles todos los reconocimientos. Gracias, Hugo Mario. 6:22 a.m. Anoche tarde, desde Montería, Felipe, el presidente Petro hace un anuncio sorpresivo, que va a invitar a la Casa de Nariño a Salvatore Mancuso. La izquierda, que con razón se escandalizó cuando Mancuso y otros paramilitares, usted lo recuerda, Felipe, fueron al Congreso, era el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Y el Congreso era manejado por el paramilitarismo. Ahora el presidente Petro dice que quiere invitar a su oficina, Casa de Nariño, para que vaya Salvatore Mancuso a cerrar el tema de verdad y el tema de la guerra en Colombia. Pues no entiendo cómo va a cerrar en una reunión o en una conversación en la Casa de Nariño el presidente Petro tantos años de violencia del paramilitarismo, Néstor. Es que es el mundo al revés. No, es que no le puedo decir más. Es el mundo al revés. Pues Felipe, lo que quiere preguntarle el presidente Petro obviamente son vínculos de paramilitares con la política. El presidente Petro, y usted ya sabe para dónde va el tema. Lo tengo clarito, lo hemos dicho ya en varias oportunidades acá, ¿no? 6:23, camina como pato, Felipe, y hace el anuncio en Montería el presidente Gustavo Petro. Javier Segura. Así es, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Gustavo Petro llegó a Montería para la inauguración de un proyecto para revivir el IDEMA en esa región del país. Esa era una de sus promesas de campaña, y desde allí el jefe de Estado dijo que iba a invitar a la Casa de Nariño al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para buscar un cierre del periodo paramilitar en Córdoba, Sucre y Bolívar, departamentos donde operó el bloque norte de las autodefensas. Según el presidente, eso tendrá que decirle algo al país, pues Mancuso tiene una historia para contar sobre quién o quiénes motivaron el asesinato de campesinos, su desplazamiento y el robo de tierras. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Reduciendo la cacería. En cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Y le voy a proponer cerrar esa historia de la cacería
contra humildes campesinos, él tiene, es una historia. Pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes, unos más lejanos que otros. Néstor, hay que decir que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. En noviembre del año pasado la JEP le había abierto la puerta bajo la calidad de bisagra con la explicación de que se habría asociado con la fuerza pública para cometer múltiples delitos en estas regiones del país. Ahora la JEP asumirá las investigaciones contra Salvatore Mancuso, así como también será la encargada de definir una eventual libertad. La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla está a la espera de una comunicación oficial para estudiar esta decisión y analizar su impacto. Por lo pronto, esta invitación a la Casa de Nariño será justamente para hablar sobre la actividad paramilitar, la asociación que tuvo con el Ejército Nacional y la posible vinculación con terceros en la conformación de grupos paramilitares entre regiones del país. Néstor. Muy bien, Javier, gracias. 6:25 a.m. Acaba de morir, Felipe, desafortunadamente, Eduardo Escobar, que era un escritor, un poeta, tal vez uno de los últimos, si usted recuerda, el movimiento nadaísta de comienzos de los años 60 en Colombia. El mismo de don Gonzalo Arango, el mismo de Amílcar Osorio. Ese movimiento nadaísta, yo creo que quedan muy poquitos vivos, Ricardo, ¿verdad? Sí, queda el poeta J. Mario Arbeláez. Y no se me ocurre ninguno otro. No creo que haya muchos más. Tenía 81 años, Néstor, el poeta Eduardo Escobar falleció anoche en la ciudad de Medellín, cofundador del nadaísmo, con Gonzalo Arango, claro. Un hombre muy importante para los nadaístas que tenía una columna semanal en el periódico El Tiempo. Bueno, así que fue un hombre muy importante al lado de ese movimiento de rebeldes de los años 60. 6:26 en Colombia. La polémica del día corre por cuenta de la idea del presidente Gustavo Petro de la Constituyente. No solo por la idea de la Constituyente, sino por el método de convocatoria de la Constituyente, que no le gustó tampoco al presidente del Senado, que termina haciéndole un muy duro reclamo al presidente Petro, diciéndole que no se salte al Congreso. Si el presidente quiere constituyente, tendría que hacerlo por los canales habilitados para esa constituyente, que son el Congreso, revisión de la Corte Constitucional, es decir, debería ser una constituyente institucional ya arreglada en Colombia. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Los coletazos del polémico discurso hecho por el presidente Gustavo Petro el viernes pasado desde Puerto Resistencia en Cali, en el que terminó abriendo la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente, caldearon la discusión en el Congreso de la República. Aunque estaba citada para la tarde de este lunes la votación de las ponencias de la reforma pensional, la cual ya había tenido 5 fracasos por cuenta del quórum, al final terminó siendo una discusión de los congresistas y el gobierno sobre la pertinencia o no de convocar al constituyente primario. Una de las voces más críticas fue la del presidente del Congreso, Iván Name, quien, haciendo uso de la dignidad otorgada por el Congreso, pidió respeto, pero además retó al presidente Petro. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. Name también terminó haciendo una advertencia sobre la gravedad que podría venir para el país si se estuviera hablando de un ruido de sable o de medidas no constitucionales de lograr la Asamblea Nacional. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar. Incluso desde la oposición le pidieron al presidente Petro que modere su discurso y que entienda que él no puede hacer lo que quiera. El senador David Luna. Durante 30 años, esa constitución ha sido pieza fundamental para que el presidente Petro pueda ejercer la política, pueda ejercer la oposición, pueda participar en la democracia y pueda ganar las elecciones. No solamente para haber sido alcalde de Bogotá, sino también para hoy ser presidente de Colombia. Por ese motivo resulta muy curioso que cuando la Constitución ya no le funciona o no le sirve al presidente Petro, ahora pretenda promover una Asamblea Nacional Constituyente para modificarla. La respuesta del gobierno vino por parte del ministro Luis Fernando Velasco, quien aseguró
que en ningún momento se está pensando en alguna vía de hecho. Nadie está en eso. Este país no acepta eso. Sí puede haber uno que otro loquito con ganas de volverse famoso, sacando algunos videos hablando de esas locuras. En contradicción con su jefe, el ministro Velasco es optimista de que se logren consensos en el Congreso e incluso ofreció que las reformas se modifiquen sustancialmente. Yo creo que algunos de esos proyectos se pueden mejorar mucho. Yo creo incluso, y voy a confesarlo y sé que tendré problemas por esto, que algunos de esos proyectos están demasiado largos, demasiado farragosos. Creo que podemos debatir lo central de las 3 reformas, que lo otro, como varios de ustedes lo han dicho, a lo mejor ya está en la legislación o se puede resolver de otra manera o se podrá resolver en otras leyes. Desde Montería, el presidente Petro le respondió al congresista Name, señalando que en ningún caso las armas se utilizarán en contra del pueblo. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca. Al final, la sesión plenaria tuvo que ser suspendida por falta de quórum. Se espera que a las 2 de la tarde se retome y que continúe con la intervención de cerca de 20 congresistas. Mientras tanto, la reforma pensional sigue pendiendo de un hilo, porque entre tanto aplazamiento, el tiempo se está reduciendo y podría correr el riesgo de ser archivada. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Con el paso de las horas, el presidente Gustavo Petro ha venido precisando cuáles serían los asuntos que buscaría reformar en el funcionamiento del Estado en una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los puntos más importantes y controvertidos es la posibilidad de sacar adelante una ley de punto final para todos los actores ilegales, bajo el argumento de que en la actualidad hay un sistema judicial basado en la venganza punitivista, esto lo digo textual, y politizado. El presidente plantea un sistema penal basado en la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo, dice él, la reconciliación social, ojo, como punto final de la era de violencia. Como punto final de la era de violencia. Sobre una eventual ley de punto final quedan grandes dudas sobre si contemplaría amnistías e indultos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo cual activaría de inmediato la actuación de la Corte Penal Internacional. A esto le suma lo que él llama el cumplimiento del acuerdo de paz, en el que de nuevo incluye la verdad como eje de la justicia, en lo que pareciera ser el camino para buscar la creación de un tribunal de cierre que esté por encima de la JEP y que beneficie a los máximos responsables de crímenes graves, incluyendo a los antiguos integrantes del secretariado de las FARC. Adicionalmente, dice el presidente que su propuesta de constituyente busca el cumplimiento del acuerdo de paz por medio de la implementación de la reforma agraria y de la inclusión del territorio. Otros puntos de la lista larga de reformas, ya van en 8 pero pueden ser más, que quisiera sacar adelante el presidente Gustavo Petro vía constituyente son la necesidad de garantizar agua potable, salud, renta para la población más vieja, educación pública y reforma agraria, además de priorización del empleo y la producción, reordenamiento territorial y una reforma política para prohibir la financiación privada para las campañas políticas, justamente. Siguen las dudas porque evidentemente, si usted escucha lo que quiere cambiar el presidente de la República, sí tiene todo que ver con las reformas que hoy están a punto de hundirse en el Congreso, por lo menos la reforma a la salud y la reforma pensional. Y porque de hecho, si usted escucha en detalle, sí propone, aunque diga que no, una cirugía de fondo de la carta política que nos rige desde 1991. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Arranque de año mejor de lo esperado, con una economía que creció 1.6% anual en enero, superando el 0.6% en promedio de todo el año pasado. No obstante, arranque que hay que mirar con lupa y disecar con pinzas y precisión quirúrgica. Pues si bien estuvo jalonado por agricultura y minas, las grandes estrellas hoy que crecieron más del 10%, 10.26% en la rama de agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, tiene por otro lado otra película totalmente opuesta, a la que siguen viviendo dos sectores cruciales para cualquier reactivación de la economía y que son ni más ni menos que industria manufacturera y construcción. Dos ramas que acumulan ya 11 meses consecutivos de contracciones y que en enero se hundieron nuevamente en un 4.99%. 11 meses de números en rojo en estos dos sectores que son cruciales sobre todo para el empleo, con 2,5 millones de personas que trabajan en la industria y 1,5 millones que camellan en la construcción, cuya mala racha viene muy jalonada por la caída en las ventas de vivienda de interés social, que se hundieron 20% en febrero y ya completan 20 meses seguidos de reportes negativos, según Camacol, el gremio de los constructores, en tanto que en las iniciaciones de vivienda el descenso está en el 55.6% en el segundo mes del año, acumulando a su turno 12 meses consecutivos de variaciones negativas. Números rojos en construcción y en vivienda que amargan y arruinan la fiesta también del comercio, que tiene una caída anual cercana al 4% también en enero, debido al menor consumo de los hogares, hoy muy golpeados con las altas tasas de interés que han vuelto más difícil para los colombianos cumplir con sus deudas. De hecho, según las cifras que recopila la Superintendencia Financiera, muestran que la gente hoy se está endeudando menos y se está colgando más con las obligaciones que ya tiene al día de hoy en sus bancos y entidades financieras. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Como si al sistema de salud le faltaran problemas, el de la escasez de medicamentos parece agravarse y lo confiesa el mismo INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Al informe que esa entidad envió al Congreso con un listado de 12 medicinas en riesgo de escasez, se suma la advertencia de los pacientes con epilepsia que ya no están encontrando los medicamentos para sus tratamientos. Y lo grave es que no estamos hablando de medicinas caras, extrañas o de algunas enfermedades particulares. En la lista de esos que están escasos y en alerta están incluidos el acetaminofén, ese que se usa para la gripa, el dolor de cabeza o la fiebre, y hasta la insulina, vital para las personas con diabetes. Pero también hay otros fármacos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y de la depresión, en toda esa línea de medicamentos para enfermedades con pacientes de problemas psicológicos de los que ya hemos hablado. Los más comunes que están escasos o en camino a convertirse en medicamentos difíciles de conseguir en Colombia son, entre otros, amoxicilina, etenolol, cabalsam, insulina, metoprolol y quetiapina, que son medicamentos muy comunes en las farmacias colombianas, pero ¿por qué están escasos? Es la pregunta de la que hay tantas respuestas que parece no tenerse una salida clara. Las hipótesis son insuficientes laboratorios que ofrezcan ese medicamento, aumento en la demanda o problemas de los laboratorios a la hora de traer la medicina a Colombia. Pasamos de una crisis por la reforma a la salud a una crisis por la incertidumbre alrededor de la escasez de medicamentos en un sistema que sigue sin saber cuál será su futuro. A propósito, crecen las versiones de por qué se canceló el desayuno de ayer en la Casa de Nariño, con el que el gobierno quería salvar o revivir la reforma. En nombre de los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo, la senadora Berenice Bedoya del partido ASI dijo que cancelaron porque en el fondo el gobierno no invitó a los contradictores, a los opositores más radicales, y que por eso no tenía sentido hacer el desayuno. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:38 minutos de la mañana. Después de los tropiezos, todo parece salirle bien a Salvatore Mancuso. Oficialmente es el primer ex paramilitar que recibe la bendición de la JEP, que lo admitió plenamente, aunque el año pasado esa jurisdicción le había abierto la puerta en condición de bisagra por su supuesto asocio con la fuerza pública para hacer la guerra. Apeló la decisión y esta vez su aterrizaje es completo, es total.
Esto significa que su suerte jurídica ya no depende de Justicia y Paz, que le negó hace apenas unos días uno de esos tribunales la libertad por considerar que su condición de gestor de paz era inconstitucional y, por supuesto, por la gravedad de los hechos que cometió. Ahora serán los magistrados de la JEP los que definan si Mancuso, ese hombre temible de la guerra, vuelve a las calles. La decisión no solo se traduce en esa eventual libertad del ex jefe paramilitar, sino en que las investigaciones en los que es investigado y procesado por hechos entre 1989 y 2004 serán competencia ahora de la JEP. Se queja de eso el expresidente Álvaro Uribe, que es el principal objetivo de Mancuso, haciendo una pregunta: ¿cuál es la norma jurídica que autoriza adoptar la teoría bisagra y que la consagra como órgano de cierre o sustituto de Justicia y Paz? En contraste a esta decisión de la JEP, la está celebrando el hoy presidente Gustavo Petro, que fue enemigo de Mancuso, que lo terminó nombrando como gestor de paz, diciendo, entre otras cosas, que espera invitarlo pronto a su oficina en la Casa de Nariño, aunque les parecía escandaloso que el ex jefe paramilitar hubiera ido a echarse un discurso al Congreso en el 2004. Al gobierno del presidente Petro le parece excelente la decisión de la JEP y la celebra, diciendo que la verdad es la antesala de la reconciliación. Eso es cierto, pero no solo, presidente Petro, la verdad de los paramilitares, también la verdad del M-19, la verdad de las FARC, la verdad de todos los grupos que le han hecho tanto daño al país. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Pues un año al aire de Visual Radio es muchas enseñanzas, porque uno llegaba a la cabina a hacer radio, pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos. Y en un proyecto como Voz Populi, donde hay personajes, donde hay humor, donde hay imitación, donde hay imaginación, pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos. ¿Y reinventarnos para qué? Para estar también por YouTube. Yo creo que ha sido un éxito. Yo lo recibo y lo percibo porque me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo, que es una persona ya mayor, dice: yo ya no oigo radio, los veo por Visual Radio, y se conecta y nos ve y disfruta viendo el programa por dentro. Es una ventaja. Estamos aprendiendo y yo creo que lo estamos haciendo bien. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube, y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 42 minutos. Definidos los grupos, los rivales de Colombia, de Junior y de Millonarios para las Copas Internacionales. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. ¿A quién le tocó más duro? A Millonarios. ¿Cierto? Sí, claro. Flamengo. Por supuesto, tener que enfrentar a Flamengo, el equipo que ahora dirige. Ahora, ese equipo, los chilenos se llaman palestinos, ¿no? Palestino es el equipo, entre comillas, más débil. Será el rival en Santiago de Chile, donde arranque, cierre la primera fase Millonarios, que va a comenzar en el Campín enfrentando al encopetado Flamengo de Brasil. ¿Cuántas veces ha sido Flamengo campeón de la Copa Libertadores? Flamengo se ha ganado 3 veces la Libertadores y tiene el año pasado la amarga experiencia de haber caído a manos de Olimpia de Paraguay. Digamos que ese trago amargo le obligó a, cuando usted tiene chequera abierta y grande, no tiene ningún problema. Contrataron a Tite, ¿se acuerda el técnico de Brasil? Sí, sí. Es el técnico de el Flamengo, que ganó en el 81, en el 2019 y en 2022 la Copa Libertadores. Ahora, el problema para Millonarios, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Millonarios. De acuerdo. No, pues que no está jugando bien, que le está yendo este año. Acertadísimo diagnóstico. El problema no es ni Flamengo, ni el equipo boliviano, ni el equipo chileno. El problema de Millonarios es que no está jugando bien. Pero bueno, suerte a los equipos colombianos. Esto es definición de grupos en Copa Libertadores, pero también en Sudamericana. También en Sudamericana les vamos a contar cómo quedó emparejado Medellín, también Alianza Valledupar,
que recuerden es la gran novedad por Colombia ya en esta instancia, en esta fase de grupos. Eso en cuanto a los equipos de Colombia se refiere. Y sabe que hay una muy buena noticia para que la ampliemos en instantes. El paso y el camino de nuestra selección Colombia sub-17 femenina. Esas son las que le ganaron a Argentina 3-0. Esta bien. Nueva generación ya no es la de Linda Caicedo, ya no es la de la Mona Guzmán, porque todos crecemos. Ellas ya son categoría sub-20 y además son fundamentales en la selección mayores. Pero esta nueva generación, ya le voy a hablar de... ¿Usted se ha dado cuenta que cuando nació Linda Caicedo, usted ya era una estrella de la televisión y de la radio? Para Gracias. que vea que todos crecemos. Sí, es cierto, sin duda alguna. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, son las 6 de la mañana, 44 minutos. Apareció, y Felipe, es el tema más importante en Europa. Ojalá nosotros tuviéramos de estas noticias la fotografía y el video de Kate Middleton, que se ve un poquito flaca, un poquito afectada por problemas de salud, o este es el motivo de especulación en el Reino Unido. Había una gran controversia y un gran misterio alrededor de dónde estaba Kate, la princesa de Gales. Y obviamente apareció creando y aumentando la controversia sobre su situación de salud. Se los ve a ella y al príncipe William saliendo de un supermercado. No se acaba la controversia en Londres. 6:45 minutos. Silvia Carrasco. Néstor, quizás lo que está haciendo es que da más que hablar todavía, porque, claro, se han llenado de las especulaciones más insólitas los medios de comunicación en el Reino Unido, hablando desde problemas de pareja hasta de sus problemas de salud. Y lo que ha hecho el periódico The Sun, mira, es bien singular, porque el periódico The Sun es uno de los más amarillistas que existe en el Reino Unido, uno de los más sensacionalistas, y ellos en el último tiempo se han esgrimido, se han levantado como los defensores de la privacidad de Kate. Entonces han estado haciendo una campaña que se llama Lay Off Kate, o sea, dejen en paz a Kate. Sin embargo, ha sido también el periódico que paralelamente está publicando permanentemente todo lo que pasa con Kate. Y fueron ellos los primeros que contaron que Kate había sido vista en un mercado cerca de su casa. Ellos viven en Windsor, y que se le había visto acompañada del príncipe William y que estaba muy sonriente. Pero parece que no fue suficiente la visión de los testigos, así que finalmente publicó un video hecho por una persona que iba pasando por allí. Es claramente un video hecho con un teléfono móvil, no es nada profesional, pero sí es la primera vez que le vemos la cara a Kate Middleton, la princesa de Gales, paseando, sonriendo con su marido. Se le ve saludable, por lo menos va cargando una bolsa en su mano de las compras que hizo, por lo tanto es una persona que después de una cirugía abdominal tiene que estar bastante bien para poder ir cargando peso. Va vestida con unos leggings, con un polar encima y muy muy sonriente, por lo tanto se le ve en buena sintonía con su marido. Después también se sabe que fue a ver a sus hijos a competir en deportes, de esos no se ha visto todavía ningún video, pero por lo menos esta es la primera imagen que tenemos de ella después de más de 80 días, desde Navidad, que no se le había visto y por eso se estaban llenando tantas páginas en los periódicos. Dicen que con esto del periódico The Sun, dice que a pesar de su campaña de dejar en paz a Kate, está publicando el video para poder ver si con eso puede acallar la locura que hay en las redes sociales respecto de la salud y del estado de la pareja que es heredera del trono. Es la noticia, Néstor, de este minuto y que todo el mundo está compartiendo, el video del periódico The Sun en que se ve a la princesa de Gales, a la princesa Kate, sonriendo y paseando con su marido, Néstor. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de Copa Libertadores de América. Sí, el sorteo ha dejado el emparejamiento de los equipos colombianos en esta fase de grupos. El Junior, el Yuyu, quedó instalado en el grupo D. Se va a ver las caras con Liga Deportiva de Quito, el equipo ecuatoriano, último o más reciente campeón de la Copa Sudamericana y subcampeón de la Recopa. Es un durísimo rival. También tendrá que enfrentar al Universitario de Perú.
El equipo Inca en el papel es el rival menos fuerte que podría tener en esta fase el conjunto de Barranquilla. Hoy por hoy actúa un jugador como Andy Polo, que estuvo vistiendo la camiseta de equipos en Colombia. Y el tercero en el panorama es el Botafogo de Brasil, será rival del Junior de Barranquilla. Así que es el paso a paso que tendrá en esta primera fase el equipo dirigido por Arturo Reyes, que va a comenzar fuera de casa. Su primer partido justo será en Brasil enfrentando al Botafogo. Luego vendrá a Barranquilla, al estadio Roberto Meléndez, al Metropolitano, para su primera confrontación frente al conjunto de Perú, el Universitario, y luego irá a Quito para enfrentar a Liga Deportiva en esta instancia de grupos. Millonarios, ya son 20 participaciones en la historia de Libertadores para Millos, y en esta ocasión tendrá que enfrentar, les decíamos, al 3 veces ganador de la Copa, al Flamengo de Brasil, que de entrada es uno de los equipos favoritos para pelear por el título de la Libertadores en este 2024. La otra realidad es que Millos, que juega en la altura de Bogotá, tendrá que ir más arriba, a la altitud de los 3.600 metros de La Paz, para enfrentar al Bolívar, un equipo que llegó el año anterior hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y bueno, en este grupo E, Millonarios tendrá como último rival al Palestino de Chile, un equipo que jugó el año anterior Copa Sudamericana y que en esta oportunidad ha clasificado a Libertadores. Millos comenzará en la semana del 3 de abril. Atentos, tanto Millonarios como Junior en esa semana del 3 de abril tendrán sus primeros juegos, y Millonarios lo hará como local en el Campín enfrentando al Flamengo. En la otra mitad de la gloria, como se le conoce en el continente, en la Copa Sudamericana, el Independiente Medellín, atentos hinchas del Poderoso, el conjunto paisa quedó en el grupo A, tendrá que enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina, a Universidad César Vallejo del Perú y al Always Ready de Bolivia. Mientras que Alianza Valledupar, el conjunto vallenato en el grupo B, tendrá que verse las caras con el Cruzeiro de Brasil, Unión La Calera de Chile y la Universidad Católica de Ecuador. Hablamos de fútbol femenino, el Sudamericano Sub-17. Qué buena presentación tuvo Colombia en su segunda salida. Ya había derrotado 1-0 a Venezuela. Ese primer partido fue cerrado, duro, trabado, y un gol de Isabela Díaz le había permitido a Colombia sumar una valiosísima primera victoria. Bien, frente a Argentina, Colombia desplegó su juego, encontró los espacios. En Asunción goleó 3-0 a la selección albiceleste en el estadio Arsenio Erico. Los goles de Mariana Silva, la número 10, jugadora de Independiente Santa Fe, marcó el primero y el tercero. Golazo para cerrar la goleada en favor del equipo nacional. Y Michelle Cuellar fue la encargada de concretar el segundo. Bueno, 3-0 para Colombia, que está en puerta y en zona de clasificación al cuadrangular final. El grupo B, tras la victoria de Colombia y también el triunfo de Perú, que será nuestro próximo rival, Perú ganó 1-0 frente a la selección de Venezuela, ha quedado de la siguiente manera: Brasil con 6 puntos, más 5 en la diferencia de goles líder; segunda Colombia con 6 puntos, más 4 en ese ítem; tercera Argentina con 3, cuarta Perú con 3 y quinta Venezuela sin puntos. Es decir, el próximo miércoles, mañana, a las 6:30 de la tarde, si Colombia le gana a Perú, estará certificando su clasificación anticipada a la fase final de este torneo, que además dará cupos al Campeonato Mundial de República Dominicana. Y una imagen que se hizo viral este fin de semana, la convulsión de Javier Altamirano, el jugador de Estudiantes de La Plata, que llevó incluso a que se suspendiera el partido entre Estudiantes y Boca al minuto 27. Ya hay un diagnóstico, el parte médico habla de una trombosis, fue lo que sufrió el jugador en el terreno de juego. En Argentina indican que sigue con medicación y, segundo, bajo observación en su proceso de recuperación. Ojalá sea en positivo para este joven jugador chileno, que estaba incluso en el radar de Ricardo Gareca, hoy técnico de Chile, pensando en las eliminatorias. Por supuesto, su realidad médica será otra en esta nueva etapa
para tratar de recuperarse tras su episodio convulsivo. Y atentos porque hoy es segunda etapa de Vuelta a Cataluña. Hubo golpes, se cayó Egan Bernal, por fortuna solamente fueron algunas raspaduras en su brazo izquierdo. Es cuarto en la clasificación general, el corredor líder del equipo Ineos se encuentra a 7 segundos del líder Nick Schultz, el corredor del Israel Premier Tech. Lo cierto es que también ahí en la puja está Tadej Pogačar, el del UAE, a 2 segundos del liderato. Egan está a 5 segundos de Pogačar en esa batalla. Y hoy les vamos a contar porque será jornada montañosa, 2 premios de montaña, el último en meta, fuera de categoría. Egan, Nairo, Iván Sosa, Chávez, 10 colombianos en acción hoy en la segunda jornada de la Vuelta a Cataluña. 6:54 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Sobre Dani Alves, el futbolista brasileño que está acusado de violar a una mujer en Barcelona. Noticia de última hora, Enrique Rodríguez. Que fue condenado hace apenas un mes a 4 años y medio de cárcel por violar precisamente a esa mujer en la discoteca Sutton de Barcelona. Pues bien, esta mañana se ha producido la primera sesión para la puesta en libertad provisional del exjugador. Esa petición de libertad evidentemente la hacen sus abogados, quienes creen que hasta que la sentencia no sea firme debería estar en libertad provisional. La fiscalía del tribunal, del juzgado de Barcelona, se ha opuesto porque dice que Dani Alves tiene un enorme riesgo de fuga debido a que tiene una gran capacidad económica y que eso podría hacer que eludiese la acción de la justicia. Sin embargo, la abogacía de Dani Alves ha señalado que no hay ninguna intención por su parte de eludir esa acción de la justicia. De hecho, el propio Dani Alves ha sido el último en participar en esta vista judicial, en esta sesión judicial desde la cárcel donde se encuentra internado, y lo ha hecho por videoconferencia y ha dicho que cree en la justicia y que no va a huir. Es difícil que con la fiscalía en contra se produzca esta puesta en libertad, pero podría darse, si así lo estimase el tribunal, hasta que la sentencia fuera firme, puesto que hay sentencia, pero como es recurrible no se considera en España firme. Además, la defensa señala que la capacidad económica de Dani Alves ya no es tal, dado que a raíz de su detención se ha quedado sin acuerdos de patrocinio, ha perdido su trabajo en el club de fútbol Pumas en México, que era en el que jugaba cuando fue detenido, y todavía no ha cobrado una importante suma de dinero que le adeuda la Hacienda Pública Española por un contencioso que tuvo con la Hacienda Española y que finalmente se resolvió a favor de Dani Alves, Néstor. La constituyente que propone el presidente Gustavo Petro, que ya va en ruido de sables y en reclamos sobre golpes a la democracia y golpe a las instituciones. El principal de esos reclamos corre por cuenta del método que quiere utilizar el presidente Petro para esa asamblea constituyente, es decir, no solo el susto por el cambio constitucional o por el fantasma de la reelección, sino por el método del presidente Petro, que es recurrir a cabildos populares o asambleas populares o cabildos abiertos y no al Congreso de Colombia para convocar a esa constituyente. Se lo plantea el presidente del Congreso, Iván Name, que en un tono muy airado, caliente, le dice al gobierno que lleve la ley de convocatoria a la constituyente al Congreso y que no se invente, lo cito entre comillas, que no se invente caminos que no van a aceptarle. Le responde de inmediato el presidente Petro, que llegó anoche a Montería, está en desarrollo de ese gobierno con el pueblo, había estado antes en el Urabá antioqueño, diciendo que la constituyente será liderada por cabildos populares, que el poder del pueblo es el constituyente y que nadie ha pensado en ruido de sables. No siempre hay que hablar. Algunas veces es mejor callar. La gente en la calle dice que nos dieron una boca y 2 orejas para que sepamos que muchas veces tenemos que hacer silencio. ¿Cuándo hacer silencio? Cuando estamos llenos de ira y lo que vamos a decir destruye al otro. Cuando lo que vamos a decir no aporta realmente nada. Cuando lo que vamos a decir no es verdad, está nacido en una mentira. En esos momentos es mejor callar, tener control de nuestra lengua, ser capaz de dar espacio al silencio
para rumiar lo que está sucediendo, tratar de entenderlo mejor. Ahora, no siempre hay que callar. Hay momentos en los que necesitamos expresar con firmeza lo que sentimos y pensamos, porque hay un contexto de injusticia, porque las cosas no van bien y porque es necesario. Pero ojo, si tú eres un ser lleno de dominio de ti, eres capaz de saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso suena muy obvio, pero es de lo que más problema nos causa a nosotros los seres humanos. No saber controlar nuestra lengua, no saber distinguir los momentos. Tú sabes. El gran anuncio del presidente Gustavo Petro, que quiere llevar a Salvatore Mancuso a la Casa de Nariño. Mancuso que terminaría convertido no solo en gestor de paz, graduado así por el presidente Petro, sino que el presidente Petro dice quiere llevarlo a la oficina para que él cierre el periodo de violencia y cuente la verdad de quienes motivaron el asesinato de campesinos, el desplazamiento y el robo de tierras. Es decir, quien era antes el enemigo de Petro ahora será su huésped en la Casa de Nariño, porque ambos parecen tener un enemigo común. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El alcalde Galán en Bogotá, Felipe, utiliza una frase de su padre, Luis Carlos Galán. No sé si usted se acuerda, esta fue una frase seguramente de los años 80, ni un paso atrás. Esta frase es de ni un paso, sí, era exactamente, ni un paso atrás, siempre adelante, ¿no? Y lo que fuere menester que sea, pero sabe que esa frase la dijo antes de ser sentenciado José Antonio Galán, el líder neogranadino cuando... El de los comuneros. Cuando la revuelta de los comuneros, correcto. Ok. Y la retomó, pues obvia, esto fue a mediados del siglo XVIII, y la retomó después en el año 89, hablando del narcotráfico, el doctor Luis Carlos Galán, unos meses antes de ser asesinado por Pablo Escobar. Y anoche se la oímos al alcalde, ¿no? Entonces, Felipe, la dijo un Galán comunero, la repitió un Galán, Luis Carlos Galán, en plan de candidato presidencial, y la vuelve a repetir otro Galán, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, para decirle al presidente Gustavo Petro que no va a cambiar la primera línea del metro de Bogotá. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, esta frase, ni un paso atrás, con lo que significa en la historia de Colombia, ¿qué quiere decir en su relación con el presidente Petro? No, pues Néstor, es transmitirle al país, a la ciudad y al gobierno nacional que